Buenos días, embajadora María José Argaña de Paraguay a Portugal. Muchas gracias por aceptar hacer esta conversación con Casa de América Latina sobre la situación situación que estamos viviendo de la pandemia. Hablando de Paraguay, la pandemia, el impacto de la pandemia se siente en todos los países del mundo. En el caso de Paraguay, quería primero saber qué sectores han sido más afectados por este impacto y esta crisis que decorre de la pandemia. Perfecto, muchísimas gracias Raquel por esta oportunidad que nos da Casa América Latina para poder compartir esta mañana un poco los desafíos que hemos tenido que afrontar como embajada, como país, y así también para hablar de las perspectivas que tenemos y que nos proponemos, teniendo en cuenta este contexto que nos afecta a todos. Ya lo decía nuestro presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la asamblea de las 75 sesiones de Naciones Unidas, y él hablaba sobre el impacto de la pandemia en Paraguay. Y lo mencionaba también, porque para no equivocarme quiero mencionar algunas de sus palabras, ¿verdad? Y decía que Paraguay había sentido fuertemente el impacto, como todos a nivel mundial, de que había una crisis con destrucción de empleos, con endeudamiento, con dificultades de pago. Ningún país estaba preparado para eso. Pero la pandemia en Paraguay, si bien fue una crisis que afectó a la economía fuertemente, sin embargo, ese impacto, y de acuerdo al Ministerio de Hacienda, que se basó en el cierre fiscal del año 2020, Paraguay presenta una caída de 1%, convirtiéndose en esta manera en el país con menor impacto en la región. Eso no quiere decir que no haya afectado, como dijo el presidente, en los sectores más carenciados, en la gente más desprotegida. Eso siempre es así. En una gran crisis, lamentablemente, lo pagan los que poco tienen. Entonces, lo que sí ha afectado, lógicamente, es a las empresas, ha afectado al turismo, ha afectado en varios sectores muy sensibles. Ha Pero leído Paraguay que, ha leído que, perdona interrumpir, ha leído que uno de los sectores más afectados ha sido el comercio fronterizo, de frontera, que el gobierno ha tomado medidas específicas para apoyar a esas personas que trabajan en la frontera vendiendo en las tiendas y vendiendo productos. ¿Es así? es así, y haciendo una comparación con la frontera de Portugal con España, acontece la misma situación. Muchos paraguayos tienen que trasladarse al Brasil y muchos brasileros tienen que trasladarse a Paraguay. Tienen familias compartidas, trabajos, y por lo tanto hubo cierre de frontera. Eso afectó fuertemente a ese sector fronterizo, donde la situación económica depende de los países que están ahí en la frontera. Pero aún así, Paraguay tomó medidas que se ha basado en dos acciones precisamente. Una de aquellas es, las medidas fueron oportunas y sobre todo se tomó una ley de emergencia, que eso permitió que se brinde recursos necesarios a aquellos sectores y sobre todo al empleo. También se dio liquidez, brindando ese recurso a las empresas y un plan de recuperación, y se otorgó financiamiento a largo plazo y con tasas muy bajas para aquellos sectores más carenciados y más golpeados en la actividad económica. Las medidas que la República del Paraguay lo tomó fue también integrarnos con el Brasil, integrarnos con la Argentina
integrarnos con nuestros países de frontera, porque el camino para la reactivación de la economía es siempre la integración y el compartir las responsabilidades. Por eso que la cooperación a nivel regional y de bloque es tan importante. Nosotros nos apoyamos mucho en el Mercosur y Paraguay tuvo la presidencia del Mercosur. Por lo tanto, uno de los trabajos fue priorizar esas tareas pendientes y ese primer impacto que afectó fuertemente a nuestra región. Ujú. Como te estaba diciendo, si bien la pandemia fue una prueba muy importante para la economía paraguaya, según las estimaciones del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de Paraguay crecería 3.3 en el 2021. Sí. Es un panorama alentador, pero también desafiante. Si bien nos da un panorama de que estamos por buen camino, de que Paraguay tiene una solvencia económica, nuestro guaraní, que es nuestra moneda, no ha perdido un cero desde hace más de 100 años. Por lo menos, por lo tanto, es una economía Estable, estable estable. y creciente. Ujú. Y sobre todo Paraguay tiene un gran potencial, Raquel, que es que Paraguay es productor de alimentos. Paraguay alimenta al mundo. Exportamos en los 5 continentes carne, granos, soja, stevia. Somos mayores productores de yerba mate. Entonces tenemos esas riquezas que no se ha visto afectado fuertemente en el campo. En el Ujú. campo la pandemia no llegó rápidamente. La crisis de la pandemia y la expansión del virus en Paraguay fue lenta. Ujú. Fue lenta. Eso nos permitió que Paraguay se organice, que el Ministerio de Salud tome medidas para que la sociedad paraguaya y sobre todo aquellos rincones del país donde verdaderamente la salud es más delicada y la asistencia sanitaria es más difícil, ya estén preparados cuando llegue el impacto. Ujú. Ya vamos a hablar de la situación sanitaria y de cómo están en el plano de las vacunas que va a empezar este mes de febrero. Pero antes quería ainda hablar el gobierno ha decidido prolongar, no sé cómo se dice en español, la Ley Nacional de Emergencia, es prolongar, la Ley Nacional de Emergencia hasta junio, precisamente para hacer frente a esta crisis y también investir dinero para el retorno de la educación, porque la escuela va a abrir ahora mismo, es así, ¿no? Entonces, son medidas no solamente para ahora, pero son medidas que quieren abarcar lo necesario hasta el verano, porque junio en Portugal es verano, sí. Asimismo, desde el primer caso, que fue en marzo de 2020, como todos, Paraguay tomó medidas muy rápidas y sobre todo muy firmes. Y eso hizo que haya toda una estrategia nacional con varios sectores y eso lo lidera el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. El presidente de la República dio toda la potestad al ministerio y al ministro Julio Mazzoleni, y la experiencia de Paraguay, gracias a eso, para evitar la expansión, ha sido destacado por la prensa internacional. Ha sido destacado por el New York Times, ha sido destacado por la BBC de Londres, por CNN. ¿Cómo fue posible eso? Esa es una pregunta. La cuarentena temprana, que has dicho, Uh-huh. los ciudadanos incorporaron medidas de conducta, el uso lógicamente adecuado de tapaboca, el distanciamiento social. Uno de lo que me llama la atención que en Paraguay desde el inicio se utilizó lavados de manos en todos los comercios, no gel, sino lavado de manos. Y obligan a todas las personas a lavarse las manos con agua y jabón antes de entrar a los locales. También la ciudadanía paraguaya tiene
fuertes costumbres en nuestro pueblo. Una de esas costumbres es el mate, que yo estoy acá justamente desde la mañana saboreando el mate paraguayo, y eso lo hacemos compartiendo entre amigos, entre familiares, y el pueblo tuvo que ajustarse a cambios en esas tradiciones muy arraigadas. Vos sabés, Raquel, que la conducta cultural de un país es lo más difícil de revertir, Sí, esa claro, mochila cultural con la que venimos. claro. Sin embargo, los paraguayos ahora comparten su mate solo, ahora el tereré es una herramienta que ya no se lleva a las reuniones sociales. Otro punto muy importante es la distribución física y demográfica que tiene nuestro país. Nuestro país hasta ahora vive en casas de grandes jardines, con mucho verde, pocos edificios y poca concentración de masa. No hay un centro donde se concentre toda la masa y donde los edificios estén constantemente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Paraguay, por su historia, tenemos una baja población para tan extensa región. Paraguay tiene 436.000 kilómetros cuadrados. Creo que es 5 o 6 veces más que Portugal. Parece pequeño porque está al lado de dos grandes naciones como la Argentina y Brasil, pero Paraguay es grande y tenemos apenas 7 7 millones de millones. habitantes. Sí. Entonces hay demasiado territorio para poca gente. Otro punto importante, como dije, ha sido que la carga viral fue baja al principio porque hubo una fuerte cuarentena. Entonces eso hizo que la velocidad de la propagación del virus sea lenta. También hemos logrado superar el invierno, donde las infecciones virales, hablabas vos del verano, Claro. en el invierno las infecciones virales y enfermedades cardiovasculares son mucho más Claro. frecuentes. Sin embargo, hemos podido superar eso. Los datos ayer, tengo acá anotado, son 747 casos positivos y 15 fallecidos. En total tenemos 135.000 positivos y 2.765 fallecidos. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo que en las 2 primeras semanas del año, de este año de enero, fueron las más difíciles, las más críticas. Seguramente, y como todo el mundo, debido a la Navidad y al Año Nuevo, que hubo mucho movimiento de personas. Pero ahora, en esta tercera semana de enero, mostró otra vez un leve descenso del 18%. No sé si contesté a tu pregunta y pasamos Sí, al plan de vacunación sí, sí. o No, quedó no, no, algo ha más. contestado, sí, ha contestado. Quería saber si, hablar solamente brevemente del investimento, porque ha sido muy grande de dinero para retomar los niños irán a la escuela, porque ha leído que han tomado medidas específicas para garantizar que el contagio en las escuelas no va a ser muy grande, porque está empezando, ¿no? Por ahora, por estos días. La escuela se cerró, los colegios fueron cerrados, aún recién ahora vamos a empezarlo en marzo, Sí. y se hizo virtual. Eso también evitó el contagio, porque hay que pensar que los niños no se trasladan solos, y menos en Paraguay. En Paraguay le acompaña el padre, le acompaña la madre, la abuela, y entonces ahí hay alto riesgo de contagio. Entonces se tomaron estas medidas extremas que, si bien el Ministerio de Educación está teniendo todo un plan de reactivación educacional, permitió también que las infecciones a nivel de familia sean menores. Se invirtió mucho para poder reactivar las escuelas que sean adecuadas al distanciamiento social. Nos estamos preparando en todo este tiempo para facilitar de herramientas tecnológicas como notebook, como computadoras, con todo eso que haga que cuando vuelvan a las clases tengan estas herramientas que no permita el contagio masivo en las escuelas.
Sobre el Plano Nacional de Vacunación, yo he leído, quería confirmar con la señora embajadora, que anunciaron recientemente que el país recibirá unas 300.000 vacunas por medio de la iniciativa global COVAX, que es una iniciativa que pretende precisamente acelerar la distribución de vacunas. De la OMS, ¿no? Sí, pero también han decidido comprar algunas vacunas, muchísimas, directamente. Entonces, quería saber si puede hablarnos de este plano. Claro. La vacunación en Paraguay, como casi en todas partes, tendrá 3 etapas. Y la provisión de las dosis será de manera gradual y conforme se vaya realizando los acuerdos, como vos dijiste, bilaterales entre países. Y también los plazos que vaya permitiendo el mecanismo COVAX, al que nosotros estamos sujetos. La primera etapa de vacunación está programada ya para esta segunda semana de febrero y incluye a mayores, adultos y trabajadores de la salud. La salud. En la segunda fase se va a incluir a todas aquellas personas que cumplan funciones profesionales esenciales, los docentes, principalmente en los primeros niveles de educación, la seguridad, las Fuerzas Armadas, policía, y la tercera etapa va a ser con la población en general. La distribución, nosotros estamos, si bien dentro del COVAX, aceptando donaciones e incluso compras de muchas vacunas a niveles de negociaciones bilaterales. Eso hace que nosotros pensemos que, si Dios quiere, para el 2021 terminemos más del 60% de las vacunaciones de la población y el 2022 estemos ya fuera de esta pandemia. Es como aquí en Portugal y como en todo el mundo, estos planos de vacunación son algo de esperanza, ¿no? Quería saber, embajadora, antes de hablarmos del apoyo que la embajada, no sé, se ha tenido que dar a ciudadanos que están aquí, antes de hablarnos de eso, quería saber si para usted la vacunación es también un elemento de esperanza, porque muchas personas en todo el mundo están esperando la vacunación como el medio para llegarnos al final de esta pandemia, sino que va a ser un proceso muy lento, no es así, no es como un milagro. ¿Cómo encara personalmente esta idea de la vacunación? Raquel, el presidente Marcelo Rebelo dijo una gran realidad. Las vacunas, sin duda, van a ayudar al mundo a combatir la pandemia, pero eso no nos no evita que, si no tenemos las medidas sanitarias y sobre todo la responsabilidad personal y social de cumplir con las normas sanitarias, no prospere como nosotros tenemos pensado. O sea, esa anestesia, como habló el presidente Rebelo, de la ciudadanía que piensa que ya está vacunada y lo mismo sigue reuniéndose en reuniones sociales, sigue sin medidas de distanciamiento, no podremos combatirla. Es lo que yo pienso. La vacuna, sin duda, es importantísimo para nuestras naciones, pero siempre acompañado por una responsabilidad personal, social y sobre todo con las medidas que tome el gobierno, que hasta ahora en mi país fueron acertadas y gracias a eso estamos controlado la situación pandémica. Ahora, por causa de la pandemia, muchísimas fronteras han sido cerradas durante un periodo y habíamos tenido la necesidad de transportar personas de unos países para otros, algunas con ayuda, porque no era tan simple así. ¿Cómo ha sido aquí en Portugal con ciudadanos de Paraguay? ¿La embajada ha tenido que hacer alguna cosa para ayudar a las personas? Las embajadas han sido herramientas fundamentales para sostener a los miles de paraguayos que están en el mundo, distribuidos alrededor del mundo.
Y la Embajada de Paraguay no ha sido exenta de eso. Hemos tenido que hacer toda una reprogramación, hemos tenido que en todas las áreas innovarnos, utilizar las herramientas digitales que todo el mundo utiliza para poder avanzar en estas áreas de acción. Y en ese sentido quiero comentar que la embajada desarrolla sus actividades en áreas de política, de cooperación, económica, cultural, turística, y cuenta con una sección consular, que en esta sección consular fue donde verdaderamente tuvimos más trabajo. ¿Por qué? Porque reforzamos la atención a nuestra comunidad paraguaya residente en Portugal, a fin de poder apoyarles a ellos al retorno, aquellos que se encontraban impedidos de retornar al Paraguay debido al cierre de fronteras. Hubieron cancelaciones de vuelos, como ocurrió todo el año pasado, y también para brindar la documentación respectiva, la asistencia social. Tenemos un rubro como pocos países que es de asistencia social para atender los casos más extremos de la situación de los compatriotas. También tenemos un teléfono de emergencia que funciona 24 horas al día, por WhatsApp, por redes sociales, y todo eso ha hecho que la embajada tenga que poner todos sus recursos centrados en la atención de los paraguayos y sus familias aquí en Portugal. Hemos tenido varios casos, sí, que Paraguay ha tenido que pagar los traslados de esos compatriotas, y luego hemos tenido allá albergues en Paraguay donde, que también ayudó mucho y fue una innovación en Paraguay, crear albergues de asistencia a compatriotas que llegaban del exterior, donde se les daba la contención alimenticia, la contención económica y sobre todo la preparación para los mecanismos sanitarios de contención. Eso ayudó mucho, y por lo tanto, en vez de hacer cuarentena en sus casas o en hoteles que no tenían los recursos, Paraguay ofrecía estos albergues de atención a los compatriotas que llegaban del exterior. Entonces, embajadora, para terminar y concluir, imagino que la embajada ha tenido que cambiarse y adaptarse a estos nuevos tiempos, incluso, como ha dicho, con la preparación digital. Y para terminar, quería entonces pedirle para dejar un mensaje a quien va a ver esta nuestra conversa, no solo ciudadanos que están aquí, paraguayos, pero también las personas que pueden ver este mensaje en Paraguay una vez que va a estar disponible digitalmente en la internet. Si quiere decir algo a las personas cuando pensamos en el futuro, ¿qué les diría? A ver, yo diría que podemos comparar la pandemia con una tormenta inesperada, furiosa, que nos sacudió a todos, que nos tuvo de aquí para allá, pero que de repente nos dimos cuenta de que todos estábamos en ese mismo barco, de que todos somos frágiles y todos estamos desorientados, y estamos llamados a remar juntos y a contenernos mutuamente. Esta lección de vida que nos ha dado el COVID, lección de vida y de humanidad, nos va a dejar también grandes lazos de unidad. A nivel nacional, me he dado cuenta de que hay mucho más solidaridad, mucho más empatía, y que hemos logrado entender principios ecológicos que no estaban visibles en el Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene tanto verde, tanta agua, tanta riqueza natural, que nosotros pensábamos que eso iba a ser eterno. Y nos hemos dado cuenta, por un gran golpe, de que no es así, de que tenemos que preservarla, de que tenemos que cuidarla, añorarla. Entonces, quiero dejar al mundo un mensaje
el cambio es inevitable. El cambio se tiene que dar. Las naciones tienen que enfrentar juntos la solidaridad, la empatía, el trabajo de las Naciones Unidas es fundamental para que nuestro mundo no es que vuelva a ser igual, vuelva a ser mejor. Muchas gracias, embajadora. Ha sido un placer hablar con usted. Igual, Raquel, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Casa América.